es posible hablar del fascismo del videojuego porque en realidad es el videojuego el que elige la posición del sujeto y no al revés. El sujeto cree que comanda lo que acontece en el mundo del videojuego. Eso es parte del engaño o de la función del desconocimiento que opera el yo. Pero en realidad todas las posibilidades de movimiento están ya codificadas, vienen programadas por el sistema informático. Entonces, aprender a jugar un videojuego, les venía diciendo, es practicar la obediencia automática. De hecho, no es posible jugar bien un videojuego si la relación entre el sujeto y el joystick o el comando no se torna en algún punto automática. Si se piensa demasiado, si se torna reflexiva la relación entre el sujeto y el videojuego, se pierde. La idea es que para que eso marche tiene que haber cierta continuidad. Tienen que eliminarse las mediaciones entre el sujeto y el mundo del juego. Ahora, la condición de posibilidad para que esto se produzca, el requisito básico es que el sujeto quiera jugar. Porque bien alguien podría entrar en el videojuego para perder. O para tratar de hacer lo que quiera, o sea, para no seguir las reglas del juego. Ahora, el juego se encarga permanentemente de recordarte que así no se juega. O sea, si jugando a Mario Bros. Querés tirarte en un agujero, en un abismo, bueno, lo puedes hacer, pero el juego te reconduce al principio de la partida. Y va a acontecer eso cada vez que uno se salga, o más bien, cada vez que uno pretenda hacer lo que quiere por fuera de las reglas. En realidad está dentro de las reglas eso. Ahora, lo que no puede comandar el videojuego es el consentimiento del jugador a seguir jugando. Y es ahí, es en ese consentimiento donde se juegan cuestiones de otra escena, digamos, que no tienen que ver con el mundo del juego y que no tienen que ver con el programa. Ahí es donde entran las motivaciones de cada jugador, donde entra el otro también, donde entran, por ejemplo, los padres que dicen, bueno, son las 5, hasta aquí jugamos, tenés que ir a hacer las tareas ahora. Entiendo, claro. Es en ese punto en el cual aparecen las mediaciones. Bueno, como para ir redondeando un poco, lo que quería plantear hoy deriva un poco de los casos de las pequeñas viñetas que presenté la semana pasada, y es una hipótesis de trabajo, es una hipótesis como para que le vayamos dando alguna vuelta con otros ejemplos, con otros casos. La hipótesis es, digamos, que la razón del éxito del videojuego a escala planetaria, y en general podríamos decir la razón del éxito de las pantallas, reside precisamente en el fracaso de las pantallas de la estructura, en el fracaso de la operatividad de las pantallas de la estructura. Lacan menciona a lo largo de su enseñanza al menos 3 tipos de pantallas. Está por un lado la pantalla de la imagen del cuerpo, que es aquello que se proyecta en el espacio virtual del espejo, que, como les decía al comienzo, permite la constitución de la imagen del cuerpo, permite además la constitución de los objetos del mundo, permite armar mundo, o sea, que la realidad tenga cierta coherencia, que los objetos tengan cierta identidad, pero a su vez permite vestir y darle un lugar soportable al objeto A. Está por otro lado la pantalla del fantasma. Es una pantalla fundamental esta. La pantalla del fantasma que vela lo real del trauma. Plantea en algún momento, en la cuestión preliminar, Lacan, que la obturación fantasmática, es decir, el avance del fantasma, más bien la estructuración del fantasma, hace funcionar el campo de la realidad. Y por el contrario, las apariciones, las irrupciones del objeto A vienen a tachar el campo de la realidad, lo resquebrajan, lo hacen tambalear.
Es decir, la constitución del fantasma lo que permite es sostener o soportar el campo de la realidad, dándole un marco. Y en tercer lugar está la pantalla del sueño, que también vela lo traumático. El videojuego es un gadget que posibilita la articulación con estos tres tipos de pantalla de la estructura. Es un objeto que se presta fácilmente como auxilio, como prótesis, digamos, a las deficiencias o a las dificultades de esos tres tipos de pantallas de las estructuras. En primer lugar, porque en el videojuego, ante todo, se juega o se pretende jugar. Y en tanto que es del mundo, de la realidad psíquica, en tanto que la realidad psíquica se sostiene en ficciones. O sea, podríamos pensar que, a modo genérico, los videojuegos permiten funcionar como prótesis de las pantallas que no funcionan y que permiten el sostén de la realidad y del propio cuerpo. Bueno, hasta acá. Creo que avancemos con los casos, a ver si hay algo de esto que tiene asidero, digamos, de lo que estoy planteando, si no, si es modulable, si es objetable. Bien. Bueno. A ver. Ahora a ver, permíteme. Sí, permití que se reactiven. Pero no lo abre. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. No lo abren los micrófonos. Sí, claro, adelante. No, lo que vos hablabas en esta cuestión de censura, ¿vos te referís a la censura de que aparezca algo de lo real? Lo planteé en el sentido de que el videojuego... No, está silenciado. Ay, la puta madre. Silencié. Ay, Dios, silencia todo. Ahí sí. El videojuego lo que le permite es al yo situarse en escenarios que serían por fuera del juego inconciliables a la conciencia. O sea, le permite simular roles o simular acciones que en la vida de vigilia común y corriente eso caería bajo el efecto de la represión. Es digamos, el videojuego lo que permite es, le da permiso al yo, digamos, para hacer cuestiones que, tal como el sueño, cuestiones que en su vida normal no sería posible pensarlas. Lo que vos decís respecto al sueño como velo, como pantalla de lo real, eso es así. Digamos, y el fracaso de la pantalla en el sueño es la pesadilla o el sueño de angustia. Cuando planteé esto respecto al sueño, pensaba particularmente en el fenómeno de los videojugadores que no duermen, que es un fenómeno sobre todo bien común en Japón, pero en niños y adolescentes también, como aparece como queja de los padres, mi hijo no duerme. Alguna vez escuché el caso de un sujeto que jugaba videojuegos precisamente para terminar exhausto después de jugar y no soñar con pesadillas que lo asediaban desde hace mucho tiempo. Entonces, ahí donde el sueño fracasa en velar algo de lo real, el videojuego aparece como prótesis, como solución posible. Ay, de pronto te aparece como verde. Todo verde. Estoy verde, no me dejan salir. Estoy verde, no me dejan salir. Claro. ¿Sabe? Bueno, yo quería hacerte una pregunta, Benja, o plantear algo antes de pasar al caso de Inés. Que ahora se me acaba de olvidar. No, vos tiraste, digamos, a mí me parece muy interesante la hipótesis que vos planteás, ¿no? Y la verdad que creo que es todo un tema indagar el asunto este de la pantalla, que es la pantalla
desde el psicoanálisis, cómo entendemos la función de una pantalla, ¿no? Y te pregunto si habrá una relación, ya que hiciste un contrapunto entre el estadio del espejo y el uso, digamos, del videojuego, si vos considerás que podría ser que esa pantalla como ortopédica, por decirlo así, ese objeto virtual que se presenta de ese lado, tenga relación con la construcción del narcisismo. Porque ahí me parece que habría que ponerlo como en los casos, ¿no?, a considerar, porque en el caso del estadio del espejo, eso está pensado desde Lacan para explicar cómo se arma el yo y cómo se arma el narcisismo, ¿no? Y la función del desconocimiento, pero cómo se arma. Me pregunto si en el, digamos, trato con la pantalla, un niño, un adolescente, un adulto puede armar algo de eso, ¿no? ¿Y cómo sería eso, ¿no? Sí. Algo ubicamos la clase anterior respecto a ubicamos una pregunta, al menos, ¿cómo se produce el estadio del espejo en tiempos en el que la imagen en el espejo es cada vez más una imagen de la pantalla? Es una imagen que además incorpora gadgets. Yo creo que sí, que habría que investigarlo bien. Estar en relación a esto que preguntaba. Sí, Vero, no se escucha. A ver. ¿Qué pasó? Se desconectó. Bueno, sí. Vero, ¿estás ahí? Ah. Sí, decías. Algo que ubica Lacan, digamos, en algún momento, en alguna de sus reformulaciones sobre el estadio del espejo, es que la imagen en el espejo, más bien, que hay un momento que es el movimiento de captura del sujeto ante la imagen del espejo, pero que para que eso cuaje, para que eso adquiera consistencia, es necesario que el niño de vuelta a la mirada y vea la cara del adulto, la cara del otro, primordial, digamos, que confirme con una palabra eso. Claro. En tiempos de desorden en lo simbólico, o en tiempos de crisis de lo simbólico, uno podría pensar que hay algo del orden de la palabra que está dificultando la constitución del narcisismo. Y que por lo mismo se produce un desplazamiento al infinito de las imágenes que identifican a los sujetos. Entiendo. Sí, como que el estadio del espejo requiere para la constitución de narcisismo de un simbólico que esté, digamos, de algo que sancione, y si no queda en el plano A', y eso puede ser algo, bueno, digamos, enloquecedor en cierto modo, ¿no? O sea, algo Sí, que no imagen organiza, no se organiza. Exacto. No termina de cerrar la imagen, no termina de armar unidad o de armar completud si no hay un acto de palabra desde el campo del otro. Lo que vemos hoy en día es que los niños juegan al videojuego o se relacionan con los aparatos tecnológicos casi sin mediación del adulto. Pero no por mala fe ni por mala voluntad del adulto, es porque los adultos no entienden qué es lo que acontece en el videojuego, digamos. Claro. Claro, como si fuera otro lenguaje, como si fuera otro mundo, ¿no? Sí. Vero, ¿qué pasó? ¿Te fuiste, Vero? ¿Qué querías comentar? Sí. No, estaba pensando una cuestión que tenía que ver con tu pregunta, después no vi el debate posterior, así que no sé si... Pero hay un fenómeno que es interesante, que es en los jueguitos de AFA, ¿no? Supongo que en otros también, pero lo que es muy interesante a nivel de esta cuestión de la pantalla es que la imagen que ve el que juega no solamente es desde el que juega, sino que lo que se transmite es como se ve a través de los medios un partido de fútbol, ¿no? O sea, digo, porque acá me parece que está muy imbrincado la cuestión de la pantalla y la del narcisismo, ¿no? Porque están, si uno ve, es como
como uno ve los partidos desde la televisión, no desde la cancha o desde el jugador solamente. Las animaciones, los festejos, con lo cual ahí está el estatuto, bueno, digamos, la vertiente que tiene que ver algo con el narcisismo y con el lugar del otro, a través de la pantalla, ¿no? Digo, esto Claro. como para pensar, ¿no? Porque... Claro, claro. Es Sí. muy interesante eso, porque además la industria del videojuego lo que promociona es el desarrollo de juegos cada vez más realistas, o sea, juegos donde lo que aparece en la pantalla tiene cada vez más la textura de la realidad cotidiana, y como bien decís, Vero, en realidad el referente del videojuego no es la realidad de la cotidianidad, sino que son imágenes de otras pantallas, tiene que ver con las imágenes de los medios y con las imágenes del cine. O sea, por ejemplo, en los juegos de simulación, en los cuales va el sujeto ahí con una pistola avanzando por campos de concentración abandonados, todo eso está editado bajo la forma del cine. Tiene los tiempos del cine, la música del cine, la expectación del cine, entonces digamos que el referente está perdido, digamos, no hay referencia en el objeto, sino que el referente es otra imagen y es otra imagen. Hay una suerte de vampirismo del videojuego respecto a otras pantallas. Sí, yo quería agregar algo que para mí siempre fue bastante sorprendente, que es, bueno, tenemos que hacer un contrapunto, no es hoy el momento para hacerlo, pero lo vamos a hacer en las próximas clases, entre el juego de pantallas de los videojuegos y los juegos de máquinas tragamonedas, que también son de pantallas, que incluyen las apuestas y que producen un efecto de fascinación, como vos decías, Benjamín, muy similar. Y que la industria, digamos, de las máquinas tragamonedas, que es digamos, la industria princeps, digamos, de los juegos de apuestas, todo lo que tiene que ver con máquinas tragamonedas y apuestas online, que es lo que también está teniendo cada vez más crecimiento. O sea, fíjense cómo el asunto de las apuestas también fue, digamos, entrando en el, como dice Benja, el vampirismo de la pantalla. Se han perfeccionado tanto estas máquinas tragamonedas que las más sofisticadas son como una especie de huevito, digamos, a donde una persona ingresa, ¿no? Y todo el contexto, digamos, como que se cierra un poco sobre sí mismo, ¿no? Como todo el contexto de juego está ahí adentro, no solo la pantalla, sino también los ruidos, incluso olores, es decir, como esa textura de la que vos hablás, tratando de producir esa especie, digamos, de bolsa, digamos, de pequeño mundo dentro de otro, con más sofisticación, digamos, y cómo eso produce no solo una fascinación, sino la inclusión, como si fuera la inclusión de un cuerpo que no es virtual en un mundo virtual, ¿no? Porque hay algo ahí que lo que dice Vero, digamos, no es lo mismo, ¿no? Están en la cancha, en la tribuna, abrazándose con el otro y los gritos, todo, que estar ahí, pero sin embargo es como si quisieran, digamos, aproximarse, ¿no? Lo más posible, hacer como el cuerpo queda en partes, separado, una parte del cuerpo separada, pero para poder estar en ese mundo, pequeño mundo, que tiene cada vez más las características de un mundo, o por lo menos propuesto como un mundo real, digamos, ¿no? Querría agregar una cosita, ahora un poquito resignificando lo que señalaba Marina antes, del tiempo que nos toca vivir actualmente. Se me ocurre que hay, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que venían hablando y demás, hay una referencia así que es las condiciones en donde se constituye un sujeto y en qué discurso se constituye un sujeto. ¿Cómo se constituye un sujeto? En la época del nombre del padre, y cómo se constituye un sujeto en la época actual, en la época del capitalismo. Esto lo menciono porque hay una intervención de Lacan donde justamente toma la referencia a los sujetos, por lo menos de los años 70, tomados por el espectáculo,
Y él ahí hace la discriminación que planteaba vos recién, Mariela, y también Verónica. Él habla del espectáculo de la llegada del hombre a la luna, donde todos, y arma un todos ahí, ¿sí? Donde todos participan del espectáculo, todos miran ese espectáculo, y él ahí hace una discriminación entre los astronautas, en este caso serían los futbolistas que juegan a la pelota, ¿no? Los astronautas y la gente que mide el espectáculo. Y el espectáculo es para el todos, no está dado para los que juegan, ¿sí? No está dado para el astronauta y no está dado para el futbolista. Y él sería más largo de contar, quizás lo tomemos en otra oportunidad. Esto aparece, el discurso imperante, el discurso actual, ofrece una solución distinta a las soluciones que daba el padre, ¿no? Y la solución que da hoy día es la solución espectáculo, esta solución que va por el lado del entretenimiento. Y una cuestión interesante en esto, que retomando una punta de lo que decía Benjamín, a nivel del discurso del amo, el fantasma se sostiene, a nivel del discurso del amo, el discurso del inconsciente, el fantasma sostiene la realidad, ¿no? Entonces el neurótico en la realidad lee lo que le pasa en su fantasma. Entonces, si el neurótico entiende que hay alguien que lo está cagando, entiende que en la realidad lo cagan, ¿no? Se repite la fantasma en la realidad. Lo que en algún momento dice Jack Alan Miller es que ese objeto A, que quedaba localizado en el fantasma y armaba la realidad, hoy día hay una suerte de inversión y que la realidad queda transformada en fantasma. Con esto, la realidad queda tomada como una suerte de irrealidad. Y nuevamente, tomando lo que decía Marina, es interesante que, por lo menos lo que escucho de la situación actual, es que bastante gente lo toma como si fuese una película, ¿sí? No es real lo que está pasando, no es la realidad. No digo real en el sentido de registro de lo real, sino que no es una realidad, ¿sí? A los otros con barbijo, tener que participar de ese mundo, tiene algo de una realidad de fantasma, ¿sí? Sí. En eso hay algo de la realidad que también está mal funcionando. Hace un tiempito veía un documental de unos muchachos que son hackers y entre sus habilidades pueden hackear páginas del Estado de Estados Unidos, ¿no? Entonces entran en la página del FBI y demás. Y eso provoca la intervención policial y del ejército, ¿no? Entonces los van a buscar y uno dice que se despierte, está todo con las lucecitas rojas estas de las armas alrededor. Y el tipo no podía entender cómo había afectado en la realidad porque él no estaba metido en la realidad, él estaba metido en su mundo de hacker, ¿no? Es esta realidad un poquitito alterada. Entonces es una realidad, como ahora no me acuerdo quién mencionaba, en la que no está la idea de que haya consecuencias, ¿sí? En eso también capaz nos interesa a nosotros porque el señor que puede estar jugando algún jueguito también, estas tragamonedas y demás, cuando está jugando no hay demasiada idea de las consecuencias de las pérdidas que va a tener. Eso viene después cuando queda desconectado de la máquina, ¿sí? Ahí se encuentra con qué sucedió. Sí. Bueno, No, está muy bien lo que decías, Claudio, porque me parece que es muy interesante nosotros que trabajamos del psicoanálisis y que nos ocupamos mucho de la ética de las consecuencias. Digamos, encontrarnos con estas respuestas subjetivas donde la consecuencia está desconectada del acto, donde no hay un registro de lo que puede ser la consecuencia de lo que uno hace o dice. Bueno, lo que pasa es que ahí también uno tendría que verificar si el que está participando de la realidad que contamos es un sujeto que puede realizar un acto o alguien que puede realizar un acto, ¿no? Si es, como decía Benjamín, tomando esa línea, es una suerte de continuo
y demás, donde el tiempo queda un poquito aplastado, achatado, tal como con la referencia también de Marina, ¿no? Como es el tiempo actual, habría que ver si es un tiempo que habilita o posibilita que haya actos. No, claro, quizás acto es como un poco pretencioso. Yo me quedaría quizás con la idea de que las acciones, por ejemplo, todas las cosas que Ahí, hacemos tienen consecuencias, ¿sí? Aunque no sean actos, todas las cosas que hacemos tienen consecuencias. Y a mí lo que me parece llamativo es que no hay, y especialmente en las consultas, cuando recién se inicia, donde no tenemos localizado ni un sujeto, ni siquiera a veces una consulta de una demanda clara, aparece como una especie de exposición de una consecuencia simplemente, y que no se puede localizar de entrada, que nuestro trabajo es un trabajo como de preámbulo, diría yo, como un pretrabajo, de tratar de ubicar a alguien que pueda al menos relacionar una consecuencia respecto de lo que hizo o dijo. Esto me parece que es algo como previo a cualquier trabajo posible, ¿no? O sea, me parece que hay algo ahí que es para pensarlo, ¿no? Porque si no puede ir muy rápido y pensar que sí la hay y que entonces tendría que hacerse responsable. Y no, estamos frente a alguien que quizás ni siquiera registra que de lo que hizo o dijo, eso derivó en algo y que tiene que ver con él. Sí, por quizá eso mismo contaba de las condiciones de producción de la subjetividad actual. Si tomando nuevamente la línea que plantea Benjamín, o esta línea que plantea Miller, de la realidad transformada en fantasma, y la línea que dice Benjamín está del juego, en los juegos, en los sueños y demás, la gente muere, pero después vuelve, ¿sí? Uno sabe cinematográficamente que hay actores que mueren en muchas películas, ¿no? Y se sabe morir bien, pero no sabe que después vuelven en otra película. Entonces, si hay algo de la imagen que tiene eficacia es en velar lo que la falta, ¿no? Tapa las faltas. Y la muerte es así, la falta no se puede representar junto al sexo femenino. Son dos de las faltas que se tapan. Y hay que ver si en los sujetos con estos discursos actuales cómo se constituyen y si están constituidos en relación a la falta. Uno sabe que esa falta hoy día no estaría en funciones, ¿sí? Donde hay un objeto que comanda y no conoce de imposibilidades. Entonces, ya en ese punto, en el desconocimiento de lo posible y donde nada es imposible, hay que ver si está el registro de la muerte, de las consecuencias, de las faltas y demás. Usualmente esos registros están en torno al cuerpo, ¿sí? Es cuando aparece algo, alguna marca en el cuerpo o alguna amenaza en relación a lo corporal, pero no solamente, ¿no? Porque está también otros una factores que... cuestión Sí, perdón. en relación a esto que decís, que me parece que es bastante clarificadora, es un planteo de Agamben que dice que al sujeto contemporáneo se le expropia la cuestión de la experiencia, ¿no? Que es algo que incluye al cuerpo, y me parece que para pensar esta cuestión es muy esclarecedor, porque ¿qué pasa cuando el cuerpo no atraviesa la experiencia? Esto que vos decís, el límite tiene que pasar por otro lado, o digamos, Sí, ahí el límite último aparece que es el cuerpo, es cuando aparece ¿cómo? algo del cuerpo. ¿Cómo? Que el límite último aparece que es el cuerpo. Claro. Hay una, en esto, a ver, hay una película que se llama El Jugador, ya que estamos en este ámbito, donde hay un señor que se dedica justamente al juego de apuestas. Y hay un momento donde pareciera, es el momento en que termina la película, ¿no? Es el momento en que uno podría entender que algo se frena, es cuando logra que se atente contra su cuerpo. Es el momento en que alguien lo tajea, ¿sí? Ahí hay un punto de detención y el tipo queda como no pudiendo entender, frenado, mirando en el espejo a ver qué le pasó ahí, ¿sí? Digo, el cuerpo aparece ahí como freno último, hay anticipos así de que algo no está funcionando, pero pareciera
Digo esto por las consultas también, por gente que en estas prácticas adictivas, gente que tiene distintos tipos de consumo, es usualmente el punto de alarma es cuando está comprometido el cuerpo. Y hay que ver cuánto dura eso. Pero bueno, no quiero sacar tiempo a Inés, que está ahí, pobre, el aguante. Así que bueno, eso. Está bien. No, igual a mí me parece que como el debate está interesante, que no nos preocupemos mucho por el tema del tiempo. Tenemos tiempo para poder, si queremos, incluso podemos ver los casos o uno de los casos la vez que viene, pero digamos, podemos proseguir. A mí me parece que todo esto tiene mucha importancia en cuanto a esta pregunta que se empezó que fue como una pregunta central. Que tiene que ver con que en estas prácticas lúdicas parecería que el cuerpo está como extraído, ¿no? O sea, si aparentemente uno diría, bueno, está jugando, ¿no? Y incluso en lo lúdico como, digamos, no en el caso de los niños, pero en el caso de lo lúdico, quizás para un adulto uno podría decir, bueno, es un juego, ¿no? Y entonces parece que no estuviera tan comprometido ahí. No pasa eso en el juego con los niños, pero me parece interesante encontrarnos con el asunto del cuerpo y el juego. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra y cómo incide? Porque, por ejemplo, esta práctica como la ludopática, la de los juegos de apuestas, uno podría pensar que para un jugador realmente, porque está la pérdida y la castración no están, la falta no está puesta, digamos, en el centro de la escena, al contrario, está desmentida. ¿Sí? Entonces aparece permanentemente una desmentida de la pérdida y de la falta, porque incluso el mismo juego de apuestas permite hacer esa voltereta, digamos, donde si perdí todo no importa porque si consigo más plata lo voy a recuperar, ¿sí? O sea que hay algo con respecto a la pérdida que se vuelve como escurridizo. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? Porque, por ejemplo, ¿por qué se producen tantos intentos de suicidio en pacientes que tienen, digamos, una actividad compulsiva con el juego? Porque se producen. O sea, hay algo ahí que es de la clínica. Entonces uno diría, bueno, pero entonces el cuerpo, como vos decías, Claudio, finalmente es el cuerpo lo que puede pasar a ser, digamos, el último bastión, digamos, de la vida del vértigo de esa práctica, ¿no? Si por ahí se lastima, como vos decís, se lastima, el tipo se mira y dice, uy, ¿qué pasó? Lo tajearon, y otro puede decir, bueno, ahí cuando ya me estoy por tirar del puente, ahí me doy cuenta que esto era un problema, ¿no? O sea que hay algo con respecto al cuerpo que queda comprometido. Bueno, pero en esto que decía antes también Benjamín, que es un dato conocido, no llama la atención demasiado al jugador esto de videojuegos, que transcurra horas y horas delante de la pantalla y jugando. La noticia usualmente es que un joven coreano fue encontrado muerto después de 3 días de jugar, ¿sí? Es decir, la noticia es de después y lo que tenemos es un resto que quedó, que es el cuerpo, pero la noticia no es un joven coreano está jugando hace 3 días, ¿sí? Así es. Dígalo, Benjamín. Que respecto a la pregunta por la presencia del cuerpo en el juego, digamos, lo que venimos viendo es que el juego y el videojuego y la imagen hacen cuerpo. O sea que lo que retorna es una distinción terminológica nada más, pero lo que retorna es la fragmentación del cuerpo. Sí, bueno, pero ahí habría que tenemos que capaz, está muy bien lo que decís, Benja, porque eso capaz nos lleva a tener algún tipo de precisión en torno a qué decimos cuando decimos cuerpo, ¿no? Porque nosotros tenemos, vos en la exposición traes lo que sería la imagen corporal, el júbilo que trae el encuentro con la imagen corporal, el júbilo del niño, ¿no? En el estadio del espejo, más adelante sería, Lacan lo va a llamar el goce que eso genera, y también tenemos que hay algo que se llama goce del cuerpo, y después tenemos el sustrato biológico, que es el cuerpo, la bolsa esa,
la imagen corporal sería la bolsa que rodea toda una cosa de órganos y demás, que es la instancia de desconocimiento. No se sabe qué pasa ahí, ¿no? Ese cuerpo, a ver, voy a traer un ejemplo. Vieron que está la serie esta Black Mirror, ¿no? Y en Black Mirror varias veces sucede algo que también trabajó Miller, es lo siguiente, que los tipos abandonan el cuerpo y se instalan en otra realidad, dejando el cuerpo en un lado y se van a otra realidad, que está esta película de última Spielberg, que era One Player One. ¿Cómo se llama esa película? ¿Alguien se acuerda? No. Bueno, hay la última de ¿vieron Avatar? La película Avatar. Está el soldado, que es una especie de discapacitado o algo, tuvo algún tipo de accidente o algo, que podríamos tomarlo como la imagen que decía Benjamín del señor este paralítico. Es un señor que, por lo menos que yo recuerde, no era paralítico, ¿sí? Y lo que hace es introducirse en una otra realidad donde tiene un cuerpo que le posibilita hacer una serie de acciones que en la vida, en la realidad, para decirlo de algún modo, no lo puede hacer. Ahí lo que va a hablar Miller justamente en un comentario sobre Avatar es que hay una inmersión psicosomática, hay algo del psiquismo y del cuerpo que se traslada al personaje. No es solamente una identificación a algo, es una inmersión total, ¿sí?, del cuerpo y del psiquismo, donde queda un resto por fuera de la operación. Y Miller dice que quien asista a ver el espectáculo Avatar, ¿sí?, está en la misma posición